regresando, cariños? ¿Ah? ¿Por qué puedo decir que están regresando, hijos? ¿No? Por la posición en que se encuentran, ¿no es cierto? ¿No? Buenos días, hijo. Buenas tardes. Entonces, en esta imagen vemos, ¿no? ¿Qué denota la imagen? Que hay personas que están de regreso, ¿no? ¿Y cómo están ellos? ¿Cómo puedo decir, Chantal? ¿Felices? Un grupo de personas, una multitud, ¿no? Que están regresando. Muy bien. Carol, la letra B, hija. ¿Por qué las personas tienen que moverse de un lugar a otro? Dice, ¿por qué las personas tienen que movilizarse de un lugar a otro? ¿Por qué nos movilizamos? ¿Qué dicen ustedes? Carol, ¿por qué nos movilizamos? ¿Mm? Ahora sí estamos inmovilizados. Pero ¿por qué nos movilizamos anteriormente? ¿Por qué teníamos que trabajar, no? ¿Por qué teníamos que ir de un lugar a otro para cumplir ciertas actividades, ¿ya? Muy bien. Vamos a copiar eso. La pregunta C. ¿Qué me dice la pregunta C? Me dice, ¿será fácil el camino a recorrer? ¿Qué dicen, chicos? Si yo voy a regresar hacia un, ¿no? De repente, ¿no? En multitud. Por ejemplo, si a los venezolanos le dicen, ¿sabe qué, chicos? Ya se solucionó el problema en Venezuela y tienen que regresar. ¿Será fácil su retorno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será fácil? ¿Está viajando? Claro. ¿Será fácil regresar a otro sitio? A pie, podríamos decir. No. De repente, no, a pie no es fácil, ¿no? Por la distancia, ¿no? Muy bien. Dice, atentos, ¿ah? Me dicen, con mucho gusto, pero no sé si alguien quisiera hacerlo conmigo, dijo Piero. Fabricio se ofreció a ayudarle. Pasaron solo 2 días y solicitaron el tiempo respectivo para hacer su exposición. El profesor se los concedió. Mientras Piero hablaba, Fabricio iba armando sobre la mesa un creativo templo hecho de cartón por ellos mismos, lo cual nos llamó gratamente la atención. Comenzó Piero a contarnos su relato. Ocurrió que con el paso de los años, Babilonia fue conquistada por los medos y los persas. Surgió un rey persa llamado Ciro, quien permitió que los judíos regresen a su tierra a reconstruir lo destruido. Era un viaje muy largo, 800 kilómetros, y naturalmente no todos pudieron regresar, ya que muchos eran ancianos, otros estaban enfermos y muchos otros habían hecho negocios y tenían casas ya instaladas en Babilonia. Ciro dispuso que a quienes emprendían el retorno se les entregase plata, oro y otros regalos. ¿Ya? Entonces, ¿de quién se habla? ¿Quién debería de regresar, hijos, a su tierra? ¿Qué dicen ustedes? El pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel tenía ahora sí la libertad de regresar a su tierra. ¿Ya? Entonces, ¿de quién habla? Del pueblo de Israel. Acá tenemos, ¿no? En la número 2 dice, completa marcando la alternativa correcta.
Babilonia, ¿por quiénes fueron conquistados? Por los romanos. Por medos. Por los medos y los persas, ¿ya? Fue conquistado por los medos y por los persas. A ver, la otra va a leer, Luana, lee la siguiente pregunta, hija. Ah, ya. ¿Cómo se llamó el rey que decretó la libertad de los judíos? ¿Quién decretó la libertad de los judíos? ¿Quién dijo se pueden ir? Y es más, si te vas, te doy dinero, te doy oro. Ciro. Ciro el Grande, dice, ¿no? Ciro fue el rey persa que permitió al pueblo de Israel regresar a Jerusalén. Él reconoció como un elegido por Dios y ordenó la reconstrucción del templo. Interesante. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Jean-Pierre, ¿puedes ayudarme con la lectura, hijo? Sí, Miss. Ya. También les dio los vasos sagrados y las copas que el rey Nabucodonosor había quitado del templo de Yahweh. Cuando destruyó la ciudad santa, partieron los judíos y tras 4 meses de viaje llegaron a Jerusalén. Había personas sentadas, 70. Había pasado 70 años desde que 70. la ciudad fue destruida. Y el Y país el quedó país sin gente. quedó sin gente. Llegaron, pues, les esperaban tiempos difíciles. Jerusalén estaba completamente en ruina. Tenía que reconstruirlo todo. Una de los primeros cosas que hicieron fueron un alto para poder hacer sacrificios Un altar. de sacrificios Ya. de Gracias, animales hijo. y yo. Ya. Hasta ahí, gracias. ¿Ya, hijos? Dice, ¿ya? Hay inconvenientes con su internet de Jean-Pierre y eso dificulta que ustedes puedan escuchar. ¿Ya, hijos? Dice, también les dio los vasos sagrados y las copas que el rey Nabucodonosor había quitado del templo de Yahvé cuando destruyó la ciudad santa. Partieron los judíos y tras 4 meses de viaje llegaron a Jerusalén. Había pasado 70 años desde que la ciudad fue destruida y el país quedó sin gente. Llegaron pues y le esperaban tiempos difíciles. Jerusalén estaba completamente en ruina. Tenían que reconstruirlo todo. Una de las primeras cosas que hicieron fue un altar para poder hacer sacrificios de animales a Yahvé. Poco tiempo después empezaron a reconstruir el templo, lleno de polvo, de suciedad y habitado por animales salvajes, a pesar que hubo un rey que dictaba, a pesar de que hubo una ley dictada por un nuevo rey que les prohibía la reconstrucción bajo la guía de los profetas Ageo y Zacarías. Emprendieron el trabajo, pasaron muchos años más y el tiempo fue terminado. La gente de Jerusalén era pobre y la ciudad y el templo de Dios no se vieron más con el esplendor de los tiempos de Salomón. Un judío llamado Esdras fue a ver al rey de Persia y este rey le ofreció muchos regalos para llevarlos a Jerusalén. Un gran grupo de judíos volvió con él, llevando plata y oro y otras cosas preciosas, pero Piero quedó en silencio unos instantes observando atentamente nuestras reacciones. Su exposición había concluido súbitamente y sobre la mesa lucía un simpático templo de cartón armado por sus compañeros. ¿Ya? Dice,
Traza la ruta que siguió el pueblo judío desde la salida del destierro hasta su hogar. Encierra en un círculo la nación que derrotó a Babilonia. Escribe cuántos meses duró el viaje. ¿Cuántos meses dice que duró el viaje, hijos? ¿Qué nos dijeron en la lectura? 4 meses. 4 Ah, meses. 4 meses. ¿Hacia dónde se dirigieron? ¿Hacia dónde se dirigieron? ¿A Jerusalén? Hacia Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿Ya? ¿En qué lugar reconstruyeron el templo? ¿En qué lugar? Poco después empezaron a reconstruir el templo lleno de polvo, males salvajes, a pesar que hubo una ley. ¿Ya? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Ya? Muy bien. Ahí completamos. Y dice acá, enseguida consultó si alguien deseaba hacerle alguna pregunta. Gabriel levantó la mano y preguntó, ¿qué ocurrió después con los judíos? Descubrieron que no solamente se trataba de construir la ciudad con su templo, sino que también era preciso reconstruir a la misma comunidad. Esta se consolidó en torno a la ley de Yahvé, que había que cumplir con fidelidad. Además surgió la sinagoga donde se proclamaba y comentaba los sábados la palabra de Dios. Nacieron costumbres y tradiciones. El idioma hebreo antiguo se fue perdiendo y se impuso un dialecto derivado de él llamado el arameo. En una palabra, nació con propiedad lo que llamamos ahora judaísmo, explicó Simeón. ¿Ya? Dice, completa el siguiente texto con las palabras que están en el recuadro. En el recuadro tengo, ¿no? ¿Cuántas palabras? Vamos a ver, 2, 4, 6, 7 palabras y voy a completar. A ver, les doy un minuto. Les doy un minuto. Miss, Te escucho, mami. encierra en el círculo la nación que derrotó la Babilonia. ¿Qué nación fue, Miss? ¿Cómo dices? Disculpa, mi hija. ¿Qué nación derrotó Babilonia? ¿A quién derrotó Babilonia? ¿Qué dice la lectura, hijas? ¿Qué dice la lectura? ¿Ah? A ver. ¿A quién, hija? Miramos la lectura, chicas. Por los medos y los persas, ¿ya? Está en la lectura, ¿ya, hijos? Muy bien. Entonces, completa el siguiente texto bíblico con las palabras que están. Tenemos ya 2, 4, 6, 7 palabras. Vamos, chicas. Vamos, vamos. Uh-huh. ¿Ya? Un minuto. Isaías. ¿Ya? Está en Isaías Mi, ya terminé las 55. 5. A ver, hija. Ya terminé ya. A ver. Sí, Isaías sí. 5 dice. Lee, hija. ¿Cómo baja la? ¿Cómo baja la nieve y la lluvia de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar?
para que dé la simienta para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino hecho lo que yo y haber llevado a cabo lo que le encargué. Ya, mis. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Pero acabaron las persecuciones y conflictos con otros pueblos. ¿Pudieron vivir en paz? Interrogó Doménico. No exactamente. En la historia de los pueblos, una potencia mundial sucedía a otra. Fue así como cayeron los persas y surgió el dominio de los griegos. Estos conquistaron tierras y quisieron que su cultura se extendiera por el mundo entero. La cultura griega, con su idioma, empezó a ponerse de moda por la orbe conocido por aquel entonces. Los judíos no quedaron exentos de esta realidad bajo el riesgo de contaminar su fe con otras creencias y costumbres paganas. Hubo un tal Judas Macabeo que emprendió una gran rebelión. Armada a favor de la fe judía y en contra de las costumbres griegas. Dijo Piero. ¿Y quiénes dominaron después de los griegos? Inquirió Luciana. Estamos ya en las inmediaciones del nacimiento de Jesús. Faltan pocos años cuando los griegos pierden el dominio mundial y este es asumido por los romanos, que conforman un extenso imperio por toda la cuenca del mar Mediterráneo. Con su capital en Roma, la tierra de Jesús fue conquistada por este imperio y se le volvió a llamar Palestina. Muchos judíos fueron exiliados o deportados por todo el imperio, lo que fue una verdadera diáspora, que favoreció la implantación de muchas comunidades judías en diversos lugares fuera de Palestina. ¿Ya? Dice, completa el siguiente crucigrama con la información propuesta. ¿Qué imperio surgió después de la caída de Persa? El imperio grito. ¿Qué imperio, hijos? ¿Quiénes no surgen después de los persas? ¿Ah? Chicos, no han estado atentos a la lectura, dice, ¿no? Mira, estos conquistaron tierras y quisieron que su cultura se extendiera por el mundo entero. La cultura griega, ¿ya? El dominio griegos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Ah? ¿Qué imperio? El imperio griego. ¿Griego? Sí, el imperio griego. ¿Ya? Es de acuerdo a la lectura, hijos. Ustedes se han mal acostumbrado que yo les dé la respuesta. ¿Ya? En el 6 dice, los judíos se organizaban en pequeñas multitudes. Multitudes. ¿Ya, hijos? A ver. ¿Ya? Multitudes. ¿Ya? ¿Quién dominó a los griegos? A ver, yo voy a dejar que trabajen ahí. ¿Quién dominó a los griegos, corazoncitos? Mira su lectura. Los Romanos. Los romanos. Romanos. ¿No? Ya, muy bien. ¿Estamos o no estamos?
Dice, ¿a quién debían obediencia los judíos? A Jehová. ¿Sí? ¿Qué judío se rebeló ante las costumbres griegas? ¿Cómo se llamó ese judío que se rebeló? Piero. No, Piero es el niño que cuenta. ¿Mm? ¿Leen bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién se rebeló? Macabeo. Ya está. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué dice la otra pregunta, hijos? ¿Qué pasó con los judíos que vivían dentro del Imperio Romano? ¿Mm? Fueron exiliados, dice, ¿no? O deportados. ¿Ya? ¿Da o no da? ¿Los judíos qué debieron pagar, hijos? ¿Fuertes? Hombres. No. ¿Qué debieron de pagar los judíos? ¿Mm? Impuestos, ¿cómo sería? ¿Qué deberían de pagar, mis hijos? A ver, analizamos. Los judíos debieron pagar fuertes en número 5. ¿Ah? Vamos a ver, chicos. ¿Mm? Fuertes impuestos, ¿no? ¿Ya? A ver. Dice, ¿alguna enseñanzas descubres para ti en esto que no has compartido? Preguntó Analí. Se me ocurre pensar que así como los judíos vueltos del destierro necesitamos reconstruir lo destruido, así también Cristo vino para reconstruir al hombre, creado a imagen de Dios, pero dañado en su naturaleza por el pecado. Así quizás con la gracia de Cristo, alguna vez en la vida debamos reconstruirnos cuando tomamos conciencia de haber cometido graves errores o sintamos que la vida perdió su color, sentenció Piero con una sabiduría que nunca había oído en sus labios.
El reencuentro con Jesucristo nos mueve a reconstruir nuestras vidas, nuestra historia, nuestro pueblo. Reflexiona y completa los 3 carteles que te presentan a continuación. ¿Qué aspectos de nuestra vida social, política, económica debemos reconstruir en nuestra sociedad? A ver, ¿qué reconstruir, chicos? ¿Qué reconstruir? Volver a construir. Volver a construir lo que estaba... Arreglar. Si nosotros Exacto. hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo este pueblo reconstruyó su, ¿no? Su ciudad. Nosotros ahora donde estamos viviendo, en este mundo, ¿no? ¿Qué podemos nosotros reconstruir? ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, para ayudar a la sociedad? ¿Cómo podemos reconstruir nosotros? ¿Cómo deben ser estas personas, hijos? ¿Cómo son las personas ahora? ¿No? Mucha envidia, ¿no? Las personas, hijos, somos tan insensibles que solo piensan en ellos, yo y el resto nada. Hay tanta envidia, insensibilidad. ¿Cómo podríamos nosotros reconstruir? ¿Cómo deben ser estas personas? ¿Qué dicen ustedes, hijos? ¿Cómo deben ser estas personas, hijos? ¿Cómo deben ser estas personas? Buenas, solidarias. Ayudando a personas necesitadas. Claro, ayudar, eso nos falta. El político, ¿cómo debe ser de ahora? Pensar en los demás. ¿Qué pasa ahora el político, no? Una vez que ingresan, ¿no? Se olvidan de los pobres. Se llenan de dinero y se olvidan. En la economía, ¿cómo debe ser, hijos? ¿No? Debemos de preocuparnos por los pobres. También Todos debe ser justo. Debemos ser justos. ¿Ya, hijos? Entonces nos damos cuenta, ¿no? Que nosotros también podemos reconstruir. Que nosotros tenemos que volver a empezar. Como el pueblo de Jerusalén estuvo destruido y volvió a renacer. ¿Ya? De la misma manera, nosotros tenemos que permitir eso. ¿Ya, chicos? Dice, la vida es una lucha continua, a veces triunfamos y a veces perdemos. A veces somos fieles, a veces pecamos. A veces debemos caer bien hondo para tomar conciencia de nuestra realidad. Dios nunca dejará de amarnos porque somos sus hijos y nos levanta y si nos tomamos de la mano que nos atiende. Me pregunté alguna vez en la vida, ¿nos exigiría reinventarnos o reconstruirnos? Quizás Piero tenga mucha razón, ¿no? Y ahora, ¿cuántas personas se reinventan? ¿Cuántas personas no vuelven a salir? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer, hijos? Vamos a hacer un acróstico con la palabra reconstruirnos. En otras palabras, ¿podemos volver a nacer? ¿Podemos volver a, no sé, a creer en otras personas? ¿Podemos cambiar? ¿Qué dicen ustedes? Dana, ¿podemos cambiar, hija? Sí lo podemos hacer. Como si este pueblo pudo, ¿no? Reconstruirse, como nosotros no lo podemos hacer. ¿Ya, chicos? ¿Ya? A ver, voy a llamarles. ¿Ya? Bello, faltó. Cornejo también faltó, ¿ah? Cruz hoy día ha faltado. Frías ha faltado. Luna sí está presente. Márquez está. Olano también. Prieto. Quiroz sí. Ramírez. Risco faltó. Tupiño está. Muy bien, chicos. ¿Ya? Avanzamos nuestra ficha, hijos. Fue un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Me alegra verlos. ¿Ya? Somos pocos. Ya, chicos, somos pocos. Muy bien. Un gusto, hijos.
Esto que no suene como una despedida, que suene como que un hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.